Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo de la cadena de transporte electrónico mitocondrial, que es el quinto complejo mitocondrial, y estamos formados por Campos Mercados Jocelyn, Fase Manduras Ernesto, Martínez Eras Aime Carolina, Moguel Pulmón Aileen Marisol, Soto Fuentes Abril Fernanda y Vargas González Quetzal Paola. El día de hoy vamos a hablar acerca de las generalidades, su introducción, función, estructura, su mecanismo y por último su conclusión. Antes de empezar a hablar de lleno acerca del complejo quinto, tenemos que recordar que la cadena respiratoria es un conjunto de proteínas transportadoras de electrones que está en la membrana interna de la mitocondria, y estas van a ser capaces de generar un gradiente de electroquímico de protones para así poder hacer capaz la síntesis de ATP. La ATP sintasa será la misma enzima encargada de acoplar el transporte de electrones, generando así la síntesis de ATP o fosforilación oxidativa. Vamos a definir a la ATP sintasa como la enzima responsable de la síntesis de ATP a partir de adenosín difosfato o ADP y energía de protones, por medio de una teoría quimiosmótica que nos dice que un gradiente de concentración de protones sirven como almacén de energía que dirige la formación de ATP. Es decir, los protones en el espacio intermembrana van a regresar a la matriz mitocondrial por medio de ATP sintasa. En las subunidades van a estar F0, que es en la parte de abajo de la imagen, que pertenece a la membrana mitocondrial interna, y en el otro lugar donde se lleva a cabo es en el F1, que es la matriz mitocondrial, que es en la parte superior de la imagen. En este mecanismo participan alfa, beta y gamma, y sus conformaciones van a depender del estado del ATP. Ok, ahora nos vamos a adentrar un poquito más en la estructura. Pues para empezar, este modelo fue adoptado para explicar el bombeo que implica un acoplamiento quimiosmótico, como ya mencionó mi compañera, básicamente la difusión de iones a través de una membrana. El modelo fue descrito por el doctor Paul Delos Boyer, que fue galardonado con el Premio Nobel de Química en 1997. Y pues, quinto complejo viene siendo lo mismo que ATP sintasa y que complejo F0F1. Em, Este está compuesto por 12 subunidades, que está compuesto a su vez por una unidad de F1, que como ya mencionó mi compañera, es catalítica, y F0, que es bombeadora de protones. F0 está compuesta por un anillo de cadena C, una cadena A y una cadena B. Y F1 está compuesto en anillos alternados de manera hexamérica, por tres cadenas alfa, tres cadenas beta y los que forman el tallo, que es una cadena gamma y una cadena de epsilon. El tallo junto con el anillo C junta la unidad móvil. Y aquí podemos ver un GIF más o menos de cómo funciona el mecanismo. Ahora para hablar un poquito de la función, antes de la función como tal de la enzima, su función relacionada con los otros complejos es que acopla el transporte de electrones y esta va a catalizar la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico, gracias al impulso generado por el gradiente de protones del resto de los complejos. Ahora, como función específica, tenemos que el mecanismo de la ATP sintasa va a tener dos porciones: la bomba de iones hidrógeno y la porción catalítica que se encarga de la formación de ATP mediante la entrada de ADP y de un fosfato inorgánico. El pedículo que se encuentra dentro de la porción catalítica y que va a avanzar en sentido antihorario al ser impulsado por el anillo C es el encargado de la liberación del ATP. Y el F1 y F0 están conectados por el talla gamma epsilon, que van a formar la unidad móvil, y por una porción externa formada por B2 y delta, que junto con el resto de la molécula van a conformar la unidad estática.
El mecanismo de la ATP sintasa. La ATP sintasa no precisa el gradiente de protones para generar el ATP y por sí sola no es capaz de liberarlo al centro catalítico. Solo se va a producir su liberación cuando exista el flujo de protones. Hay tres conformaciones de la subunidad beta, la tensa, que produce la formación de ADP más el ion fosfato en ATP, pero no se permite su liberación. La relajada, que va a unir ADP y el ion lo suficientemente fuerte para que no se vayan a desprender, y la abierta, que permite unir ADP y el ion y va a liberar el ATP. El mecanismo de funcionamiento de la ATP sintasa está dado por una catálisis rotacional. Debido a la gradiente de concentración de protones dentro y fuera de la matriz, la fuerza proton motriz va a producir la entrada de 3 protones al complejo 5, es decir, al ATP sintasa. Estos protones provienen del espacio intermembrana y con la energía que se produce en la gradiente se va a sintetizar un ATP. Después de que entren los 3 protones, se producirá las siguientes cosas. Primero se dará un giro de 120 grados y junto a esto va la liberación de un ATP y también la unión de un ADP con un pirofosfato. Así, cada subunidad alfa y beta, que tenemos 3 de cada una, en forma de par, van a realizar los mecanismos mencionados anteriormente dependiendo su estado. En estado relajado, se unirá el ADP a un pirofosfato fuertemente sin desprenderse. En el estado tenso, se transforma a ATP evitando su liberación. Y en su estado abierto, se podrá liberar el ATP y permitirá la entrada del ADP más un pirofosfato. En estos mismos estados, en el estado abierto, hay una afinidad nula, lo que quiere decir que los nucleótidos pueden unirse o liberarse. En su estado relajado, hay poca afinidad y los nucleótidos pueden ser retenidos. Y en el estado tenso hay una muy alta afinidad, que es donde se da la sintetización del ATP. Resumiendo, la fuerza proton motriz determina la rotación del anillo C, que a su vez provoca el movimiento de la subunidad, que a su vez modifica la conformación de la subunidad beta. Y se necesitará bombear otros 3 protones para que la subunidad gire otros 120 grados y se libere una molécula de ATP consiguientemente. En el siguiente video podemos ver más o menos cómo funciona este mecanismo de rotación. Podemos ver cómo llega el ADP y el pirofosfato, se unen y la subunidad gamma es la que ayuda a que se dé esta rotación. Aquí podemos ver la liberación del ATP en su respectivo estado. Y es un ciclo que se va repitiendo. Se vuelve a unir el ADP. Y se va produciendo los giros de 120 grados. Y se vuelve a liberar un ATP. Una variedad de procesos químicos que ocurren en nuestro cuerpo tienen sus propios inhibidores. Esto significa que hay ciertos químicos que hacen que la función no sea como debería de ser. Y la ATP sintasa no es la excepción. Esta también tiene sus propios inhibidores, como lo son la oligomicina A, que este es un macrólido producido por bacterias del tipo Streptomyces y actúa específicamente bloqueando el canal de protones en la fracción F0 de la ATP sintasa. También tenemos la diciclohexilcarbamida, que básicamente tiene la misma función. Van a inhibir la entrada de protones al complejo número 5, es decir, la ATP sintasa. En conclusión, podemos decir que la ATP sintasa seguirá con la teoría quimiosmótica, la cual consiste en que el gradiente de protones generado va a impulsar la síntesis de ATP mediante la enzima ATP sintasa, la cual ya hablamos previamente. Al igual que el complejo 5 o ATP sintasa, tendrá varias subunidades, como ya lo hemos mencionado previamente, las cuales se encontrarán en sus 3 diferentes conformaciones, las cuales son tensa, abierta y relajada.